Como todas las veces, em, vamos a grabar esta sesión, entonces em, voy a empezar entonces dando la bienvenida a los jueves de conocimiento nuevamente. Gracias por acompañarnos un jueves más a Red de América en estos encuentros que son muy, muy importantes para poder abarcar temas que nos interesan a todos, que están en la agenda de América Latina, que son coyunturales también, pero que determinan muchísimas nuestras acciones. Hoy tenemos la novedad de que inauguramos un nuevo tema, que es sostenibilidad y cambio climático. Y cómo, y lo que vamos con lo que vamos a abrir un poco es con una experiencia, porque la experiencia también es conocimiento, pero además la experiencia nos permite saber cómo, qué están haciendo los demás en estos aspectos. Por esa razón, invitamos a la Fundación Andes de Cajamarca, a mi amigo Maed, que siempre está muy dispuesto, que ya leo varias porque ha estado en varios espacios, pero Andes de Cajamarca ha estado en varios espacios de Red América porque ha tenido, primero, tiene una trayectoria muy importante, pero segundo, porque su experiencia en el territorio, en Cajamarca, en diversos temas, pero en especial en esa priorización y focalización de la inversión social privada y en esa carrera que tienen ellos de poder tener resultados, de tener impacto social, de tener como entre medios y fines una coherencia no solo estructural, sino metodológica y también de monitoreo, seguimiento y resultados, pues nos hace que los invitemos para que nos cuenten esta experiencia. Pero hoy vienen a contarnos no un programa, que son muy buenos haciendo programas y proyectos, sino que hoy nos vienen a contar una apuesta que ellos vienen teniendo, adelantándose al contexto de cambio climático. Esa apuesta de Andes de Cajamarca gira alrededor del tema de agua. Fíjense que todos tenemos la inquietud de hacer algo por el tema de cambio climático. Tenemos una inquietud por hacer algo por la sostenibilidad, algo por las comunidades sostenibles. En los temas medioambientales todos nos preocupamos por contribuir. Bueno, y hay muchas maneras de contribuir, pero antes de Cajamarca viene contribuyendo en diversas formas, pero ha tenido una apuesta en su narrativa y en su concepción de las acciones sobre el tema de agua. Y queremos conocer por qué esa apuesta de agua, qué es lo que tienen con el tema del agua, por qué han priorizado el tema de agua y así poder entonces inaugurar este espacio de los jueves de conocimiento en este tema que nos vamos a llevar dos jueves, hoy y el próximo jueves, en estos temas de sostenibilidad y cambio climático que son bien, bien importantes. Bienvenidos a todo el equipo de Andes de Cajamarca, bienvenido Maed, sé que Raúl creo que es el que nos va a hacer la exposición, pero bueno, aquí ya el público es de ustedes, muchísimas gracias por participar y les escuchamos. Gracias, Gilma. Sí, solamente antes de darle el pase a mi compañero Raúl, que es el que está liderando temas de agua, también para nosotros como Asociación Los Andes de Cajamarca, como bien has mencionado, venimos participando de la Red América desde el año 2005 y efectivamente, pues con mucho gusto como organización compartimos las experiencias que estamos haciendo. Ya en nuestra revisión del plan estratégico al 2023 hemos priorizado efectivamente la línea de agua y acceso sostenible, de agua y acceso sostenible, y esa línea es la que está liderando Raúl y es quien el día de hoy nos va a compartir la experiencia. Entonces yo le doy pase a mi compañero para que nos comente un poco los alcances. Gracias. Gracias a ti, Maed, y bienvenido Raúl. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por escucharnos esta mañana. No sé si pueden confirmarme si ven la pantalla, por favor. Ahí la estamos viendo. Qué bueno. Tenés un poquitico de eco en el audio, en el Debe ser sonido. porque, a ver, dame un minutito para Tranquilo. organizarme acá con el audio, ¿sí?
¿Me escuchan mejor ahora? Sí, mucho mejor, Raúl. Y bueno, y creo que tienen en la pantalla también la presentación, ¿no es cierto? Sí, ya ahí la estamos viendo. En efecto, yo quería compartirles esta mañana, eh, sobre todo la mirada que tenemos, obviamente, hacia la sostenibilidad vinculada a estos temas de cambio climático, pero basados especialmente en nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta labor y este trabajo que tenemos desde las instituciones privadas, como lo es la Asociación Los Andes de Cajamarca, que está vinculada a una corporación, en este caso Newmont, puede intervenir, digamos, como actor del territorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estrategia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas alianzas que nosotros deberíamos generar para lograr la sostenibilidad vinculada al cambio climático también en el territorio? Y en este caso específico queríamos comentarles respecto de los desafíos y oportunidades en la gestión hídrica, ¿no? Justamente vinculados a estas dos palabras, a estos dos conceptos que conocemos y que quisiéramos desarrollarlo, digamos, en base a esta experiencia, ¿no? Sostenibilidad, cambio climático. Una de las consideraciones que nosotros planteamos, y es el primer punto, es el conocimiento del territorio. Desde la experiencia que nosotros tenemos, el conocimiento del territorio es clave para tener intervenciones oportunas, pertinentes, sostenibles. ¿No es cierto? No podemos hablar de intervenciones eh, remotas. Digamos, hoy por la virtualidad tenemos muchas facilidades y oportunidades de hacer teletrabajo, de hacer análisis, diseños desde una computadora en cualquier parte del mundo. Pero es inevitable que si no conocemos el territorio, no vamos a poder entender ese territorio eh, y ese lugar para poder intervenir de manera adecuada. Entonces, uno de los conceptos o estrategias que nosotros rescatamos es siempre el conocimiento del territorio, ¿no? No estoy hablando de irse a un Google, conocer un territorio, hay que caminar el territorio para poder entenderlo, para saber dónde están las dificultades, dónde están los baches en ese territorio, cómo podemos atender justamente esas zonas críticas, las poblaciones vulnerables, etcétera, ¿cierto? El conocimiento del territorio es vital para orientar los proyectos hacia el cierre de brechas reales, ¿no? Esa es una de las ideas que nosotros planteamos aquí, priorizando intervenciones que sean que tengan sostenibilidad, ¿no? Que tengan viabilidad técnica, que sean respetuosos con las culturas, con el medio ambiente. Solo si conocemos el territorio de verdad, lo hemos hablado, creo que nuestras intervenciones podrán enfocarse en estos aspectos que son vitales justamente para el desarrollo de los proyectos con éxito. Y ahí tiene que ver el conocimiento del contexto, ¿no? En el caso de nuestras intervenciones vinculadas al tema de agua, pues hay varios factores que marcan el contexto y que son inevitables. Si hay una palabra que yo quisiera compartir es, por ejemplo, eso, ¿no? El crecimiento poblacional es inevitable en un territorio. El cambio climático está aquí, es algo que no se puede evitar tampoco. Tal vez nuestros trabajos y nuestros esfuerzos estén en menguar los impactos, ¿no? Pero es algo que tenemos y sobre lo cual nos tenemos que trabajar y gestionar. Y por supuesto, la infraestructura insuficiente también en el territorio es un factor importante en el contexto. Pero eso nace, el conocimiento del contexto nace de conocer bien el territorio, de haberlo caminado, de haberlo andado. Otro aspecto que es importante en el desarrollo justamente de esta búsqueda de sostenibilidad es las alianzas estratégicas, ¿no? Saber que si estamos en un territorio no somos los únicos, somos otros actores más en el territorio y que por lo tanto nuestra fortaleza como actores en el territorio es las alianzas, es el esfuerzo conjunto que nace de todos estos actores del territorio, ¿no? Un ejemplo que hemos logrado aquí justamente con un programa de gestión hídrica que seguimos ya desde algunos años, que se llama Agua para Cajamarca, tiene que ver justamente
con esa consolidación y alianzas que hemos logrado a diferentes niveles con los organismos públicos principalmente, ¿no? ¿Y por qué con los organismos públicos? Porque nosotros, digamos, vinculados a la empresa minera, digamos, no necesariamente vamos a estar siempre en el mismo territorio, sino que debemos sentar las bases de que nuestro apoyo, nuestros aportes o intervenciones deberían ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y creemos que esa sostenibilidad se va a lograr de la mano de los gobiernos locales, nacionales, regionales, ¿no? Que en esa mirada de alianzas y trabajo conjunto está una dotación importante de la sostenibilidad de las intervenciones. No podemos actuar de manera aislada, tenemos que eh, vincularnos en la normatividad, en los procesos, procedimientos que rige el Estado para cualquiera de nuestras intervenciones, especialmente en el tema de agua, ¿no? Hay que cumplir esos procedimientos para que nuestra intervención sea sostenible. Entonces, en esta mirada, las alianzas estratégicas son un factor clave para que estas intervenciones sean sostenibles. Nosotros en este programa hemos logrado trabajar en conjunto pues, con diferentes niveles de gobierno, locales, regionales, nacionales, y eso está ayudando a que las intervenciones se hagan viables y sostenibles. Otro aspecto que ya les mencioné anteriormente tiene que ver justamente con que nuestras intervenciones siempre tienen que estar en el marco regulatorio del Estado. A veces como empresas privadas y tal vez por lograr resultados de manera rápida o quizás mostrar resultados, evidencias, nos alejamos de los procedimientos normativos que rigen un país, que rigen una sociedad, de pronto, ¿no? En el Perú existe, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es un sistema donde se centran, digamos, todos los proyectos desde su idea conceptual, pasando por la ingeniería de detalle, la construcción, ¿no? Pero tienen un marco regulatorio, reglamentos, etcétera, en todo este sistema. Y a veces como privados quisiéramos salirnos de ese sistema para que las cosas sean un poco más rápidas, porque ciertamente a veces se vuelven muy burocráticas, ¿no es cierto? Entonces, pero es importante también, o sea, de que nuestras intervenciones estén alineadas a esos planes de desarrollo, a esa normatividad y a esa reglamentación. Si no, no hay una sostenibilidad real si es que actuamos solamente por nuestro lado, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el sistema nacional que manejamos en el Perú, tenemos unidades formuladoras de proyectos que están vinculadas al Estado, ¿no es cierto? Y tiene que calzar, esas intervenciones tienen que alinearse con estas unidades formuladoras, ¿no? Lo que ayuda justamente a que esa voluntad política priorice también las intervenciones y las ponga como parte también de la agenda de desarrollo de nuestros lugares, de nuestros territorios, de nuestros pueblos. Y eso es una sostenibilidad a largo plazo, en este caso vinculado especialmente al tema de la gestión hídrica, ¿no es cierto? Consolidar una ruta técnica y operativa para gestionar proyectos hídricos bajo los diferentes mecanismos de inversión pública en articulación con unidades formuladoras y ejecutoras es un factor que determina la etapa de operación y mantenimiento de nuestras iniciativas o intervenciones. Fácil, o sea, yo puedo construir un canal, puedo construir una línea de conducción de agua potable, puedo construir una represa, pero si eso no ha sido debidamente alineado con los planes de desarrollo del Estado y su reglamentación, en la etapa de operación y mantenimiento el proyecto se va a perder, se va a terminar. Sin embargo, si esto está alineado, el mismo Estado va a comprarse, digamos, el proyecto y va a contribuir en las siguientes fases para lograr así la sostenibilidad de los mismos. Por supuesto, no podemos nosotros dejar de mirar una realidad en el contexto que les hablé respecto del cambio climático. Nuestras intervenciones en esta gestión hídrica que buscamos en el territorio están vinculadas definitivamente a la adaptación a este cambio climático, ¿no es cierto? Por eso estamos teniendo una mirada de cierre de brechas
¿no? Nuestro afán no es solamente construir proyectos aislados, sino que cada proyecto esté vinculado al otro, ¿no? En esta visión de cierre de brechas, pero también en esta visión de adaptación al cambio climático. Ahora mismo, por ejemplo, ejecutamos proyectos para extracción de agua subterránea, pero en el desarrollo de estos proyectos sabemos que hay un límite consciente y responsable para la explotación del acuífero subterráneo. No podríamos explotarlo más allá de los límites que nos permite, digamos, o que nos marcan estos estudios, estos análisis. Entonces, ¿qué podemos hacer más? Gestionar otras infraestructuras que ayuden a almacenar el agua en tiempo de lluvia para distribuirla en tiempo de estiaje. Porque no se trata solamente de aprovechar, digamos, el acuífero subterráneos a diestra y siniestra, sino que nos mantengamos en esos límites de responsabilidad y que miremos otras opciones, las soluciones basadas también en la naturaleza, en la gestión de cuencas también, ¿no? O sea, no podemos quedarnos solo en una parte, sino que nuestra mirada debe ser integral para poder gestionar esa adaptación al cambio climático. Si estamos quitándole agua, digamos, en la parte baja para la atención a la población o a la agricultura, también tenemos que mirar cómo gestionamos la cuenca en la parte alta para generar justamente esos colchones acuíferos de recarga de todo el sistema de agua subterránea o superficial que puede existir en los territorios, ¿no? Y un factor clave también para darle sostenibilidad, credibilidad y transparencia a todas esas intervenciones de las que estoy hablando con una mirada de adaptación al cambio climático es involucrar siempre a las personas que tienen que ver, digamos, con todos estos aspectos, ¿no? El monitoreo comunitario y participativo también es importante para que la gente esté informada y esté de acuerdo también con el trabajo que se está haciendo y más bien se fortalezcan todas las intervenciones con el monitoreo. Entonces, deberíamos siempre estar controlando y monitoreando todas nuestras intervenciones para que cumplan el fin que estamos esperando, en especial en el contexto de la adaptación al cambio climático. Otro aspecto que nosotros siempre resaltamos también y es trabajar en el tema de la gobernanza del agua, en este caso, ¿no? Para articular decisiones que sean sostenibles. La experiencia nos enseña que una nueva forma de gobernanza del agua entre actores públicos y privados y sociales contribuyen con decisiones consensuadas. Correcto, siempre hay una autoridad. Aquí en el Perú tenemos la Autoridad Nacional del Agua, seguramente en sus lugares, en sus países también habrá un sistema de gobernanza, ¿no? Y hay juntas administradoras en las comunidades, ¿no? Pero también es importante alinear a cada institución que regenta los temas del agua y que esa gobernanza funcione, ¿no? Porque cuando eso no está bien organizado, entonces las decisiones se complican y llegan tarde tal vez para el cumplimiento de los objetivos que son finalmente atender y beneficiar a la población que está necesitando el recurso hídrico. Y definitivamente no es algo que se hace sencillamente a nivel de instituciones, sino que el involucramiento de las comunidades también para el logro de resultados es un factor clave, ¿no? La gestión social es un factor clave para la sostenibilidad. Podemos tener todos los otros factores también que les he mencionado, cumplirlos, pero si no tenemos una gestión social transversal a nuestras intervenciones, pues obviamente eso no va a ser sostenible tampoco en el tiempo, ¿no? Es importante adelantarnos a esa gestión, que no sea algo reactivo, sino más bien preventivo, que tengamos participación comunitaria en estos proyectos, que haya comunicación transparente y por supuesto también que fortalezcamos las capacidades de todas de todos de las personas involucradas en estas intervenciones, ¿no? Son factores importantes y claves y transversales también en nuestras intervenciones. Bueno, tenía una presentación bastante acotada, ¿no? No quería extenderme por el tiempo también que nos han dado. Solamente quiero resaltar estos 5 puntos que les he mencionado, que son parte de nuestra experiencia, ¿no?
Ciertamente están en los textos académicos, en las lecturas que siempre hacemos de gestión y desarrollo de proyectos, pero yo quería darle esa mirada de territorio, de realidad, de lo que venimos haciendo en nuestro territorio y comentarles en base a nuestra experiencia cómo hemos aprendido y cómo podemos contribuir también para trazar un camino que nos ayude a que nuestras intervenciones sean sostenibles, especialmente en el tema de la gestión hídrica, ¿no? El conocimiento del territorio, como les he mencionado, las alianzas, no estamos solos en el territorio, somos actores y tenemos que sumar, tenemos que trabajar de manera conjunta. No podemos hacer las cosas también por nuestro lado, tenemos que involucrarnos en los sistemas, en la reglamentación que rige cada país para intervenir. Por supuesto, nuestra mirada en el tema de adaptación al cambio climático tiene que estar implementando soluciones basadas en naturalezas, en mecanismos ecosistémicos, ¿no? La gestión del agua tiene que incluir justamente la gestión de cuencas para hacer sostenible nuestro trabajo y nuestras intervenciones. Y la gobernanza inclusiva, que significa la participación de todos con transparencia y colaboración. Eso quería compartirles en este tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Raúl. Bien interesante. Me encanta lo del conocimiento del territorio porque va muy en línea con lo que nosotros desde Reamérica promovemos en la lectura del entorno, que creo que es definitiva. No sé si hay manitos levantadas o mientras van pensando una pregunta. Yo tengo una, Raúl, viendo esto. Eh, Esto está maravilloso. Digamos, todo esto de desde el contexto del territorio, las alianzas estratégicas, el trabajo colaborativo y la gobernanza, pero ¿cuál es el reto, cuál es el mayor problema que presenta la región de Cajamarca frente al agua? ¿Cuál es el desafío más importante que tienen en materia de agua la región, el territorio? El desafío más grande, yo creo que está vinculado a la generación y construcción de infraestructura para poder gestionar todo el agua que la naturaleza nos da en tiempo de lluvia y que debemos organizarla de tal manera que cuando llegue el estiaje podamos distribuirla de manera adecuada y también responsable, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un gran desafío en el desarrollo de la infraestructura, pero nos gustaría justamente que ese desafío esté vinculado a cada uno de estos factores que les he mencionado para que sea sostenible, ¿no? Y ahí está el cambio, también esa gestión del cambio climático. Listo. Muy bien, la infraestructura para recoger aguas lluvias, ¿no? Está bien interesante. ¿Hay otra pregunta? No sé, Estela, Miguel. Buen día, yo me vengo incorporando, entonces voy a ver la grabación. Vale, Estela, no te preocupes. Gracias. Bueno, mientras se animan, si hay otra pregunta, Raúl, una digamos, de los desafíos que se enfrenta aquí en Colombia, por ejemplo, en la Alta Guajira con las comunidades indígenas Guayú, es que parte de los programas que hay con los temas de agua es el tema, lo que acabas de mencionar, la racionalización del agua, el tema del uso del agua y ser lo más, digamos, eficientes en el uso del agua. Parte de lo que se les pide a las comunidades indígenas en la Alta Guajira es un manejo adecuado, un uso del agua frente a la escasez, pues mucho más racional. Y una de las respuestas que la comunidad entrega es que se les pide a ellos educación frente al uso del agua, pero fuimos nosotros, los que estamos en las ciudades, quienes acabamos con su agua, ¿no? Eh, y eso es bien importante, digamos, el tema del reconocimiento de cómo de una u otra forma, em, pues sí, gastamos el agua, el cambio climático es, digamos, producto de esta industrialización, de las grandes urbes. Y luego cuando volvemos con las comunidades al tema del uso del agua, claro, son ellos los que tienen que aprender a usar el agua, pero nosotros tenemos una responsabilidad en ese mal gasto del agua y en los temas de cambio climático. ¿Cómo manejar esos dilemas, Raúl? ¿No les ha pasado? Sí, sí, totalmente. Siempre hay ese tema, ¿no? O sea, de que la parte baja la deja sin agua, la parte alta tal vez, ¿no?
Pero en realidad nosotros tenemos también una intervención transversal que tiene que ver con la gestión de la comunicación y sobre todo que sea transparente. Por eso es que uno de los factores que yo mencionaba era el tema de la gestión social y la participación comunitaria en el tema de monitoreos, ¿no es cierto? Yo creo que es un factor clave para que podamos educar con data real, porque a veces educamos académicamente y eso es bueno, funciona, pero es importante que la comunidad o los usuarios participen justamente en el monitoreo de toda esa gestión hídrica, que ellos sepan cómo se está usando el agua abajo y qué es lo que se está haciendo también para que se puedan recargar, por ejemplo, los acuíferos, el trabajo que se hace en la gestión de cuencas o en sus comunidades, ¿no es cierto? Pero que participen, o sea, que no sea meramente informativo, sino que ellos puedan salir al campo a verificar temas de calidad, temas de cantidad, de cómo se está usando, cómo se debería usar, porque a veces también ellos mismos en la parte alta desperdician el agua, te lo digo, es nuestra experiencia también, hay una gestión ineficiente en la parte alta, entonces también es mirar digamos, ese aspecto en la comunidad de las partes altas que también requieren gestionar su propia agua, ¿no? Porque la población sigue igual creciendo, la población sigue igual creciendo también en las partes altas y obviamente el consumo de agua a veces se vuelve desmedido. Entonces hay varios factores ahí que tienen que ver también. Claro. Vale, pues muchísimas gracias, Raúl. Eh, bueno, no sé si hay más, alguna otra pregunta. La segunda que dijo era participación, como en el monitoreo, le entendí yo, participación de los ciudadanos, de los habitantes, digamos. Claro, de la zona de la gente que vive en el territorio, ¿no? Que, o sea, la información Participación que comunitaria. ellos, claro, la información que ellos tengan no sea solamente información fría, sino que ellos mismos hayan Ujú. podido comprobar, digamos, la data que se tiene alrededor de la cantidad, calidad de agua, y eso también les ayude a que, a que contribuyan en las decisiones que se tomen en torno a la gestión, tanto en la parte alta como en la parte baja. Porque igual todos necesitan el agua, ¿no es cierto? Pero Claro. hay que gestionarla de la manera adecuada. Listo. Gracias. Vale. Bueno, yo creo que esto es una gran enseñanza, esta experiencia del tema de agua. Quiero también destacar que es pionera para nuestros miembros de Red América. Creo que ALAC le hace una apuesta fundamental a un tema estratégico en los temas de cambio climático. Digamos que a partir del tema de agua se abre un gran campo que va desde la lectura del entorno hasta la gobernanza. Es un tema estratégico el tema de agua. Allí empiezan como a tejerse varios temas en el tema de sostenibilidad y de cambio climático. Hay una gran presión en este momento por el recurso del agua. Que es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, es una presión no solo del sector público o del sector hacia, digamos, o del sector privado de las comunidades, sino que el agua es un recurso finito, escaso en este momento, absolutamente indispensable para la vida humana. Entonces, el agua se vuelve una cuestión indispensable para seguir viviendo en el planeta Tierra. Y sobre el agua, pues se tejen, no solamente todos estamos de acuerdo en que debemos proteger el agua, hacer un uso adecuado del agua, que debemos también hacer adaptabilidad al cambio climático, que debemos ser recursivos también con el reuso de las fuentes hídricas. Por un lado, pues hay unos acuerdos frente a eso, pero en los cómo, que es bien importante, en donde nosotros quizás estamos explorando que pueden haber muchas posibilidades, pues hay unas grandes tensiones. Por un lado, mantener diversas industrias requieren de grandes cantidades de agua. Y claro, esas grandes industrias trabajan quizás en el reuso del agua, quizás en priorizar de dónde se saca ese recurso de agua. Por otro lado, están las comunidades haciendo una protección especial del agua como también un bien público, como un bien, eso se llama como un bien común, como un bien de todos, ¿cierto? Como un bien público donde también hay una demanda por acceder a ese recurso de manera casi que limitada cuando no lo es.
pero además es ilimitado para todos los sectores, para el sector industrial, para las comunidades, y está el sector público también allí en la mitad, en donde no ejerce un papel preponderante en el tema de la gobernanza, porque la gobernanza sobre el agua depende de todos los actores del territorio, pero que intenta mediar, regular y, digamos, dar la línea de política frente a cómo nos vamos a comportar frente al agua. Una de las cosas que quería destacar también con este tema del agua son dos cosas. Uno, la discusión que hay hoy en el planeta y en especial en América Latina, porque porque el agua sea un sujeto de derecho. En Colombia fue ya reconocido como que es un bien, ¿no? Es un recurso como un sujeto de derecho. El agua fue reconocida como un sujeto de derecho, emulando un poco toda la cosmogonía de los población indígena, en donde está la madre tierra, donde el agua es un sujeto de especial protección. Pero también hay una gran discusión y por eso, digamos, este avance constitucional en el agua como sujeto de derecho es porque el agua también puede privatizarse tal y como se ha privatizado otros recursos, ¿no? Y entonces, sí, frente a la privatización, pues se genera una mayor desigualdad. Y el gran debate hoy en América Latina es digamos, todas las políticas, o bien para proteger y regular todos los temas de agua, o bien por si hay un tema de privatización de un bien común y ahí hay unas tensiones importantes sobre la privatización. En el siglo XIX, el gran debate no era sobre el agua. Si nosotros estuviéramos en el siglo XIX, hacia 1840, el gran debate era la leña, la madera. La madera era un bien público, como el agua. Entonces la gente iba atrás de sus casas, estaba el bosque y simplemente el leñador cortaba la leña con la que se preparaban los alimentos, y el acceso a la madera era abierto, todos podían ir y simplemente talar un árbol y ya está. Entonces, en el siglo XIX, el gran debate fue sobre la madera y hoy este gran debate es sobre el agua. ¿Cómo hacer para que no nos pase lo mismo que la madera, que además terminó siendo regulada muchísimas décadas después? Pero cómo no nos va a pasar esto mismo sobre el agua. Entonces creo que es un gran desafío. A veces en la humanidad volvemos a estos ciclos históricos, pero es importante recordarlos porque la historia a veces nos recuerda que ya tuvimos esta discusión y a lo mejor hicimos unas cosas bien y otras mal, y aquí pues volver a recordar que la experiencia hace parte del conocimiento. Entonces quería cerrar con esta anécdota del siglo XIX comparado con el siglo XX, agradecerles estar en este espacio, agradecer enormemente a Andes de Cajamarca, a ti, Raúl, por la exposición, a Maed por toda su gestión y su compromiso con el conocimiento y la experiencia y en estos espacios de Red América. Muchísimas gracias. Recuerden que esto queda grabado y que nos vamos a ver el próximo jueves en este tema de sostenibilidad y cambio climático. Vamos a tener un speaker el próximo jueves, bien importante, que nos va a hablar cuáles esas tensiones, pero también cuál es ese papel desde la inversión social privada en los temas de cambio climático. Recuerden que ahorita hay unos cambios en todos estos temas de financiación para el desarrollo y definitivamente cambio climático empieza a estar en las agendas de nuestras organizaciones y de lo que nosotros debemos hacer. Mil y mil gracias por estar en este espacio. Nos vemos el próximo jueves y bueno, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a ti, Gilma. Saludos a todos. Gracias Bueno, por muchas el gracias, que califico de la estén red. bien. Excelente, hasta luego. Gracias. Chao.